La administración pública juega sobre todo un papel fundamental poniendo en contacto a las partes. La investigación básica es algo imprescindible, pero es como los sueños. Los sueños, si no se convierten en realidad, pues qué bien, qué bonitos han sido. Sin embargo, cuando bajan a la realidad, la investigación se convierte en investigación aplicada, que esa es susceptible de ser aprovechada por las empresas. Generalmente las empresas, pues las hay ya muchas que sí están, que sí realizan investigación, desarrollo, aplican la innovación, pero hay otras muchísimas que todavía no lo hacen por diversos motivos. El papel fundamental, desde mi punto de vista, de la administración es ponerlas en común, es generar foros donde puedan encontrarse y donde pueda realmente producirse el contacto entre los que tienen unas cosas y los que necesitan esas cosas. Las empresas pueden no tener medios, no tener la imaginación, no tener los conocimientos. Los centros de investigación pueden tener todas esas cosas, de hecho las tienen, pero pueden no saber exactamente a qué aplicar este desarrollo que acaban de hacer. Entonces, un papel fundamental de la administración es hacer que se junten, que se encuentren. Cuando uno habla con otro, pues habla de muchas cosas y surgen las necesidades y quién las puede satisfacer. Nosotros gestionamos varios tipos de convocatorias, pero todas ellas, como bien he dicho, son de colaboración público-privada. Nosotros creemos en la colaboración, que puede ser pública, puede ser privada, mixta, pero tiene que ser siempre colaboración. Entonces, nosotros apoyamos lo que llamamos las plataformas tecnológicas españolas, que son foros de encuentro de los sectores. Entonces, favorecemos el que existan esos foros de encuentro de diversas maneras. Y luego apoyamos proyectos de desarrollo experimental, pero siempre en colaboración. Y bueno, ahora estamos apoyando a las empresas que han presentado a Horizonte Pyme, a Instrumento Pyme, sus proyectos y ha habido escasez de financiación en esta convocatoria, entonces es una convocatoria europea, pues nosotros hemos sacado una convocatoria de apoyo a aquellas empresas que se han quedado por arriba del 12. Esto no es colaboración, pero bueno, creemos que también es importante llevar adelante a esas ideas, ayudarles a llevar adelante. Las administraciones, cuando han definido estas estrategias, han consultado tanto con representantes de los sectores como con elementos destacados de los sectores y no han generado esas estrategias porque les haya apetecido, sino respondiendo a un entorno sectorial, regional. Entonces, estas estrategias responden a lo que los sectores han expresado que es su interés, donde puede estar su negocio. Entonces, como tal, yo creo que es bueno apoyar estas estrategias, pero creo que la priorización, el apoyo a una prioridad, no significa la exclusión de todo lo demás. Y creo que es bueno que haya pues un canal donde aquel que cree que su negocio no está donde está el de todos, que tiene un negocio marginal, lateral y que es el suyo y puede ser bueno, pues tenga un sitio donde poder desarrollarse. Relacionado con las factorías del futuro está el mundo de la fabricación, que es un mundo en general muy serio porque tiene la necesidad de que su producto sea replicable y necesita un orden para ello. Entonces, ese orden lo aplica a todo lo demás. Eso creo que es un punto importante en el entorno de las factorías del futuro que les va a hacer llegar a buen puerto desde mi punto de vista.